Muy buenas tardes para todos, espero hayan tenido un excelente fin de semana. Iniciamos el video del día de hoy con un breve análisis y una observación general de los fundamentales que tenemos para esta semana en el mercado Forex de divisas. Así que vamos a iniciar primero haciendo un panorama de las noticias de mayor nivel, de mayor impacto que tenemos programadas para el desarrollo de esta semana. Libra esterlina el día martes 4:30 de la mañana, IPC. Luego tenemos franco suizo, una declaración de parte del presidente del Banco Central Suizo, del Banco Nacional. El día miércoles tenemos decisión sobre la tasa de interés del Banco de Canadá, muy importante. El mercado tiene pronosticado un incremento de 25 puntos sobre el valor de la tasa de intervención. Sin embargo, hay una gran incertidumbre debido a el proceso de, no sé cómo mencionarlo, pero el proceso en el que está metido el presidente Donald Trump frente a el tratado del NAFTA que incluye o tiene dentro de los firmantes a Canadá. Así que si por alguna razón recibimos algún tipo de dato o algún tipo de desaire de parte del presidente Trump sobre el tema del NAFTA, podemos ver una posibilidad de que el banco decida no incrementar su tasa de interés, protegiendo un poco su economía en caso de que la negociación del Tratado de Libre Comercio, conocido como NAFTA, se venga abajo o por algún motivo sea rechazado por el gobierno estadounidense. Luego tenemos cambios de empleo y tasa de desempleo para Australia, dólar australiano. Y luego tenemos algunos datos de China. Muy importante ver el avance real de la economía china porque estamos viendo una muy fuerte desaceleración del mercado y de la economía china en general. Y el día viernes, casi que como de costumbre, tenemos un movimiento, una publicación de una noticia sobre el dólar americano del que vamos a estar hablando en un minutico. Entonces, ese es el panorama general. No hay, digamos, demasiado movimiento, lo hay en algunas paridades, pero nada como la semana anterior, que fue, la verdad, fue una semana de alto impacto. Posterior a ello, vamos a hacer alguna observación sobre algunos gráficos que hemos estado revisando el eurodólar en un marco semanal. Estos son velas semanales. La idea es que veamos o revisemos por encima cuál es la estructura general del precio. Eh, el precio viene en una línea de tendencia a la baja, digamos, desde el 2009, cuando tuvimos, digamos, las grandes caídas después de la crisis del 2008. Y eso se ha sostenido en el tiempo. ¿Qué es lo importante de tener claro la estructura del precio? Los rompimientos que ha generado el precio en su historia, digamos, en su movimiento histórico. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos el precio en una zona de rompimiento de unos valores que han sido históricos para el precio. Esta zona le sirvió al precio en dos ocasiones como un piso, como una zona de resistencia. Eh, Luego fue capaz en un tercer intento de romper a la baja y en este momento se encuentra nuevamente atravesando esa zona eh, en los marcos diarios y de 4 horas. Ahora, una vez visto y revisado el marco semanal, entonces pasamos a revisar el marco diario para tener un movimiento, una entrada un poco más precisa. Habíamos hablado durante la semana anterior en nuestro canal de Telegram totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Te voy a dejar el enlace de nuestro canal de Telegram en la parte de abajo de este video. Así que si quieres entrar, sencillamente ve al enlace, dale clic y estás totalmente invitado. Habíamos compartido una vez el precio había sido capaz de romper este pequeño techo que ha generado aquí. Habíamos advertido el momento de la llegada de este techo y su posible rechazo. Habíamos tomado una entrada en venta y posteriormente habíamos advertido también que el hecho de que llegara a esa zona del precio incrementaba la posibilidad de ver este rechazo que vimos luego en las velas diarias. Ahora, esto también estuvo apoyado por unas noticias que recibimos la semana anterior del euro como moneda, como economía, gracias a que el mercado cada vez presenta mejores síntomas
y se ve cada vez más el Banco Central Europeo en condiciones favorables para empezar a retirar los estímulos a la economía que había impuesto después de la crisis del 2008 que los había obligado a tomar ciertas medidas. Dentro de ese paquete de medidas está la gran posibilidad, el mercado la ubica en este momento en un 70%, la posibilidad de que la zona euro, el Banco Central Europeo, tome la decisión de incrementar las tasas de interés en el transcurso del año si continúa habiendo un buen desempeño de sus principales datos macroeconómicos. En ese sentido, hemos visto un movimiento al alza muy agresivo del euro en todas sus presentaciones, digamos, en todas sus paridades. Sin embargo, los más evidentes ha sido contra el dólar australiano, contra el yen japonés, donde hemos visto movimientos muy fuertes al alza del euro. Además, tuvimos la noticia de que el gobierno alemán pudo llegar a un acuerdo con uno de los partidos que hacen parte ahora del Parlamento alemán para crear o poder conformar un gobierno de coalición. Eso le genera mucha estabilidad al mercado, le da muy buenos datos, muy buenos sentidos al mercado de lo que puede esperar de la zona euro. Entonces, en un plano general, en un plano, digamos, en un panorama general, el mercado euro está bastante fuerte, bastante fortalecido después de esas noticias, después de esas situaciones. Entonces, vimos el rompimiento de una resistencia que no es para nada menor, es una resistencia de un marco semanal, rompiendo dos veces, digamos, había testeado dos veces en marco diario ese movimiento. Ahora estamos viendo cómo lo rompe nuevamente. Esperamos ver una consolidación del precio. Sin embargo, si están buscando compras en el euro por las noticias económicas o por las posibilidades económicas que tiene la zona euro de empezar a incrementar tasas, mi recomendación sería buscar compras en paridades enfrentadas no tan fuertes. Me explico. No buscar compras en el euro dólar, sino buscar compras, a manera de ejemplo, en el euro yen o en el euro franco, que podrían ser paridades un poco más débiles, frente a las cuales el euro podría ganar aún más terreno que versus el dólar americano. Sin embargo, les muestro la estructura general como para que llevemos cierta continuidad, cierto monitoreo y para que podamos también tener en cuenta cuál es el espacio de crecimiento que tiene realmente la paridad en el tiempo para crecer. Si bien puede crecer, tenemos que tener en cuenta esta línea de tendencia semanal que desde donde está el precio en este momento hasta la línea de tendencia semanal podrían haber unos 430 puntos aproximadamente. Es una muy buena, es un muy buen movimiento y empezar a jugar un poco con esas zonas en las que el precio pues presenta unos buenas posibilidades de crecer, de llegar. El euro versus el dólar australiano. El dólar australiano ha estado marcado por grandes fortalezas durante este último tramo del año 2017 y principios de este 2018, principalmente porque el Banco Central de Australia ha mencionado que si continúa habiendo mejoras en sus datos de desempleo, puede empezar a haber un incremento en su inflación y en sus datos de IPC, de índice de precios al consumidor. Y en ese sentido prevé que si el comportamiento de la economía continúa en ese rumbo, es muy factible ver un incremento de las tasas de interés durante el transcurso del año. Sin embargo, volvemos a lo mismo, todos los bancos suelen hacerlo, todo esto está condicionado a seguir viendo esa fortaleza. Si seguimos viendo esa fortaleza con esa, digamos, con esa velocidad que se ha ido presentando en el dólar australiano, es muy factible que veamos en el euro versus el dólar australiano una caída. Y además de eso, encontramos en el marco semanal, en las velas semanales, una posible formación de un hombro, cabeza, hombro que podría estarse formando. Todo esto dependerá si seguimos viendo un movimiento de fortaleza en el dólar australiano y por lo tanto en esta paridad específica empezamos a ver una caída que continúe reforzando esa hipótesis de esa formación.
En el euro versus la libra esterlina hemos visto un comportamiento un poco más diferente. ¿Por qué? Porque la libra también ha tenido movimientos de muchísima fuerza. Entonces, cuando tienes dos paridades que se enfrentan mmm, con tanta fuerza al alza, vas a ver casi como si se anulan. ¿Eso qué se refiere? El euro tuvo durante el viernes, por ejemplo, un, eh, un incremento bastante agresivo, pero resulta que la libra esterlina también tuvo un incremento bastante agresivo durante la jornada del día viernes. Eso quiere decir que el mercado a la larga no tomó posición puntual sobre la paridad y eso llevó al euro versus la libra esterlina a generar esta vela diaria que es una vela de muchísima indecisión, de muchísimo, no hay dirección ni al alza ni a la baja. Sin embargo, el mercado había tenido proyecciones de ver el euro que continuara incrementando, pero el día viernes tuvimos la publicación o se dio a conocer al público que algunos miembros del Banco Central Europeo que están en la negociación con algunos representantes del gobierno británico para llegar a un acuerdo sobre las condiciones en las cuales Gran Bretaña tendría acceso al mercado común de la zona euro, se mostraron a favor de dar o de ofrecer unas condiciones más favorables para la libra esterlina o para el Reino Británico para continuar accediendo a ese mercado. Eso trajo muchísima fuerza a la libra como tal y anuló un poco las ganancias que se habían estado mostrando en esta paridad específica. Si continuamos, repito, viendo fortaleza en la libra esterlina, vamos a ver un posible movimiento negativo de esta paridad del euro libra. Entonces, repito, si queremos buscar compras específicamente en el euro, lo ideal sería buscarlo en paridades enfrentadas como el euro-yen y como el euro-franco. En el euro-yen el movimiento fue bastante predecible, una línea de tendencia muy marcada al alza. Habíamos estado presentando una especie de triángulo que fue roto la semana anterior, pero una vez el precio empezó a caer, estábamos buscando esas zonas de entrada que se estaban formando en estos momentos de esta línea de tendencia. Es muy importante ver la formación técnica porque esto nos ayuda un poco a ir saliendo de dudas o a entender un poco cómo funciona el precio en el mercado. Una vez el precio fue cayendo, el mercado nuevamente respondió a esa línea de tendencia al alza que tenía y respondió bastante bien, obviamente. Esto apoyado además de las noticias o de los fundamentales de los que les he estado hablando durante el transcurso de este video. Todo este tipo de análisis, todo este tipo de advertencias las hemos venido haciendo a través de nuestro canal de Telegram gratuito. Te repito, el enlace queda en la parte de abajo de este video, así que pues nada pierdes entrando a nuestro canal de Telegram gratuito para que puedas ir revisando estos análisis y estos momentos. Entonces, para buscar compras, lo ideal sería enfrentar el euro, perdón, versus el yen japonés o versus el franco suizo. Vamos a pasar un poco a la observación general del dólar americano. Muchísimas cosas que decir del dólar y de la Fed, de la Reserva Federal estadounidense, que durante el día viernes se espera un movimiento más favorable para el dólar americano. Tuvimos la publicación del IPC subyacente para el mes de diciembre que fue publicado en un 0.1 por encima de lo que esperaba el mercado. El mercado, se supone, la Fed siempre ha advertido que tiene el plan de incrementar 3 veces la tasa de interés durante el año 2018. Los analistas, después de la publicación del día viernes del IPC del día viernes, situaron esa probabilidad o esa posibilidad de incremento de tasas para el mes de marzo, que es la próxima reunión de la Reserva Federal, en un 72%. ¿Eso qué quiere decir? Deberíamos haber visto un movimiento agresivo del dólar al alza, una fortaleza del dólar al alza. Sin embargo, como al mismo tiempo tuvimos movimientos tan fuertes del euro y de la libra,
los inversionistas prefirieron dejar de un lado el dólar americano e invertir esos grandes movimientos en esas dos divisas en particular. Eso no quiere decir que a largo plazo no tengamos un movimiento de fortaleza en el dólar americano. De hecho, todo está servido para que así sea, fundamentalmente hablando. Sin embargo, lo seguimos esperando aún. Ahora, la Reserva Federal estadounidense siempre ha mencionado, siempre ha dicho que su foco de atención está puesto sobre el IPC y los datos inflacionarios en general y en los datos o en la variación que tienen los salarios en el mercado estadounidense. ¿Por qué? La Fed o la economía estadounidense ha llegado a niveles de empleo en mínimos históricos. Estamos en una tasa de desempleo del 4.1%. Eso quiere decir que tenemos a Estados Unidos con un empleo del 96%. Eso es gigantesco en una economía. Y cada vez se acerca más a algo que se llama el empleo pleno. Cuando hay tan pocas personas desempleadas, las empresas que estén requiriendo mano de obra van a tener que competir para buscar esa mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que la gente disponible para trabajar no es mucha. ¿Eso qué significa en la práctica? Que vas a tener que buscar condiciones laborales mejores para poderle ofrecer a las personas una mejor, unas mejores condiciones y decidan irse a trabajar a tu empresa, digámoslo de esa forma. Bueno, en ese sentido o en esa lógica de las cosas, el mercado ha estado esperando que como tiene tantas personas trabajando, se supone hay más personas con capacidad de gasto en la economía. Y esa capacidad de gasto debería verse reflejada en un incremento de este indicador, el IPC. Este IPC o estos datos durante casi que todo el año 2017, en principios de 2017 empezaron a caer y desde el mes de marzo, mayo de 2017 se mantuvieron estables hasta el mes de diciembre que logró colocarse en un 1.8. Deberíamos empezar a ver un movimiento contrario de esta curva, es decir, empezar a ver un movimiento de crecimiento de esta curva. Si esta curva empieza a crecer, eso va a acelerar todavía más la expectativa de que el mercado vea en la Reserva Federal estadounidense la decisión de comenzar a incrementar su tasa de interés como ya lo viene esperando el mercado en general. Y eso obviamente traería como consecuencia lógica la fortaleza del dólar americano. Nuevamente, solamente por mostrar la estructura general del precio, una línea de tendencia a la baja de la que ya se encuentra bastante alejado del precio y un movimiento sobre unas zonas de resistencias y de soportes que parece agotarse. Sin embargo, vamos a ver cómo el dólar durante el día viernes tuvo una gran pérdida de su posición. Esperaríamos ver un movimiento al alza. Sin embargo, no tomaremos posición hasta que veamos confirmaciones de esos movimientos. En caso de estar buscando comprar el dólar americano o, digamos, ejecutar la hipótesis del dólar americano, vamos a tener que buscar opciones del dólar versus el yen japonés y versus el franco suizo. En el caso del yen japonés, una observación un poco general de marco semanal, tenemos el precio eh, metido en algo que llamamos un triángulo que hasta ahora ha sido muy bien respetado por el mercado, tanto su línea de abajo como su línea de arriba, es decir, la línea que viene en la tendencia a la baja ha sido testeada una, dos, tres veces y aquí en esta zona del precio, que ya lo vamos a ver en el marco diario, también ha sido muy respetado por el mercado. Y al alza, pues de la misma manera. Nuevamente esperamos ver una fortaleza del dólar americano, principalmente sobre este tipo de divisas como el yen y el franco suizo, y esperamos ver ese movimiento se traduzca en la expectativa de la Reserva Federal se traduzca en una fortaleza del dólar americano. Ahora, esta zona de aquí sobre la que estamos haciendo nuestra observación es una especie de piso nuevo al que llega el precio. Vamos a ver si es capaz de consolidar el movimiento al alza que estamos esperando o en caso tal de que sea capaz de romper a la baja esta zona, dejaríamos por ahora quieta la paridad a ver cuál es la dirección que puede tomar.
fundamentalmente hablando, el dólar americano debería empezar a mostrarnos grandes síntomas de fortaleza. Por último, para nuestra observación general, algunas paridades con la libra esterlina. Como ya les había estado mencionando, tuvimos movimientos muy fuertes de parte de la libra durante el día viernes, y algunas publicaciones que hablaban de la posibilidad de ofrecerle mejores condiciones. La libra yen podría ser una muy buena opción en caso de esperar buscar ventas sobre la libra, porque repetimos, a corto plazo, es decir, hablando de días, semanas, meses, no vemos una posibilidad muy alta de ver fortaleza de la libra esterlina. Sin embargo, todo dependerá de su evolución y su avance en sus datos inflacionarios y sus datos de cambio en el empleo. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esta semana. Repetimos, muy importante, tasa de desempleo, IPC para la zona euro, para que sigamos observando si vamos a ver o no la posibilidad de que la zona euro o que el Banco Central Europeo continúe su programa de ir retirando los estímulos de la economía, lo cual envía unos grandes mensajes de fortaleza para la zona euro. Cambio en el desempleo o cambio en el empleo de Australia. Vamos a ver qué tal se sigue comportando. Cambio en las noticias chinas que tenemos. Algunos datos de Estados Unidos, pues más importante de todos es el del día viernes, donde vamos a tener una publicación de la expectativa que tiene la Universidad de Michigan. Estos estudios de la Universidad de Michigan suelen ser bastante importantes para el dólar, porque generan o le permiten a la economía hacer una especie de medición sobre la expectativa que tiene el consumidor y cuáles son las probabilidades reales de que incrementen esos niveles de gasto que tiene normalmente el consumidor en Estados Unidos. Vamos a estar publicando este próximo jueves un análisis más completo, un poco más profundo, específicamente sobre el euro, las medidas que tiene el Banco Central Europeo y cómo podría ser ese retiro de estímulos que se ha venido presentando y qué podemos esperar en general del euro como moneda para este 2018 en el largo plazo. La próxima semana vamos a hacer el mismo ejercicio con el dólar americano. Espero lo puedan ver, lo puedan disfrutar. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal para que mantengas al tanto de toda la información de valor que queremos ir compartiendo contigo sobre el mercado Forex de divisas. Recuerda, en la parte de abajo te dejo el enlace para que puedas acceder a nuestro canal de Telegram gratuito y también te dejo el enlace de nuestras redes sociales para que puedas estar pendiente de toda la información que solemos estar subiendo constantemente para mantener al día de los mercados financieros, específicamente del mercado Forex de divisas. Espero toda esta información sea de gran valor para ti. Un abrazo para todos, que tengan una excelente semana de trading. Adiós.